Este es el libro que robó contenido de la doctrina unificada, ya lo tengo en mis manos, ¿eh? Qué rápido, en menos de una semana, ¿no? Chicos, no se metan en un problema donde llevo 2 años de ventaja. El problema es que no me robó a mí solamente, le robó a otros autores. Un error táctico. Esto es para producir ruido y confundir a la gente, nomás. Estos libros no tienen mucha trascendencia. Digamos, es basura que anda dando vuelta, que copia y pega de distintos lugares. Ya sabemos cómo es, tampoco es que se termine el mundo, ¿sí? Mirá quién le robó también, ¿eh? ¿Te suena este símbolo? Le cambió algunas cositas, copió y pegó de algún par de círculos mágicos, ¿sí? Es un robo a NDA 18, Darío Santiesteban, ¿sí? Esta basura escribiste. Esto es para hacer suciedad nomás, como todo lo que están ahora traduciendo libros. Chicos, la doctrina unificada es imparable. Por eso hoy les voy a enseñar a entender cuántas líneas hay de San la Muerte, cuántos panteones, corrientes, qué quilombo. Les voy a mostrar el entramado de San la Muerte en todo su aspecto del culto. Es un sabbat polea. Es un sabbat de cambio de época. El próximo sabbat, el sabbat 60, vamos a hacer 60 preguntas, 60 respuestas sobre San la Muerte. Así que abajo de este video del sabbat 59 déjame todas las preguntas que quieras hacer y nunca pudiste hacer el santo y yo te las voy a contestar si la pregunta es lógica, claro. Sabbat número 59, los panteones de San la Muerte, títulos. Antes que nada les quiero agradecer a todos los casi 300 suscriptores nuevos que llegaron al canal acá en youtube.com/Pablo Barrera Magia K, ¿sí? Todo esto lo podemos hacer gracias a Mariela, mi esposa, ¿sí? Que tiene su emprendimiento llamado Allé de Marie, que es una santería de elementos consagrados que en realidad es la santería de los brujos del Paraguay. Y hoy vamos a hablar de la historia de San la Muerte. Por eso, Panteones de San la Muerte, parte número 1, que seguramente seguirá después del Sabbat 60, ¿sí? Si es que decido seguir haciendo Sabbat en español, porque quizás arranque, ¿sí? Con, no sé, en otro idioma, qué sé yo, quizás veo muchísimos mensajes de gente de otros países que no hablan español, que se han tomado el trabajo de desgrabar los videos nuestros y estudiar y aprender, ¿sí? Con los videos, ¿sí? Gente de Europa, gente de África, gente de la India, gente de la China. Rarísimo. Por lo cual quiero agradecerles, y a los casi 10.000 suscriptores al momento de grabar, teníamos 9.900 y pico de suscriptores en TikTok, así que con la edición no sé cuánto, gracias, en menos de 10 días, ¿sí? Tener 10.000 seguidores en TikTok, lo agradezco, muchísimas gracias, y vamos a seguir subiendo contenido. Es otra forma de comunicar, no es como acá, digamos acá es más serio en el sentido de que TikTok es más inmediato, pero hemos encontrado un formato que le permite a la gente, sí, hay muchísimas reproducciones. Hay un video que tiene muchísimas reproducciones dentro del hashtag San la Muerte en TikTok y Mystery Talkers. Así que muchísimas gracias a todos los seguidores de TikTok que están viendo ahora, que vienen de suscribirse desde TikTok y no conocían el canal, ¿sí? Estuvimos un año para juntar 5.300 acá y en 2 semanas juntamos 10.000 del otro lado, dándole 0,001% de contenido comparado con el que ustedes reciben. Entonces estaría bueno, mis queridos suscriptores, que me den una mano y hagamos que
crezca más el canal si quieren más conocimiento. Si quieren conocimiento tienen que compartir el canal para que la gente se suscriba. Cuanto más gente haya, más conocimiento voy a dar. Porque obviamente soy la única persona dentro de todo el mundo de YouTube que les enseña las cosas de esta forma, obviamente desmarcado de toda la horda de pajeros inútiles de la magia ceremonial y de un montón de cosas pelotudas que no tienen ningún sentido, ni fundamento cabalístico, ni nada. Está atomizado el mercado, inclusive les digo, siendo yo un prestador de servicios esotéricos, el mercado está atomizado de pelotudos. Pero esos son ciclos, ¿sí? Son momentos. ¿Sí? Viene un momento, se atomiza todo, entonces se hace todo un ruido y nadie sabe qué es verdad, qué es mentira. Es una técnica ingeniosa, pero no funciona con nosotros, digamos. Digamos que son cosas esperables y están sujetas a ciertos parámetros de control, inclusive por nosotros que somos tan chiquitos que no somos nada. ¿Por qué no le decimos a la gente las distintas corrientes, por lo menos como las entendemos nosotros? Las corrientes de San La Muerte. Yo les voy a contar un par de cosas utilizando un libro que entre los sanlamuerteros es muy conocido, ¿sí? De un autor anónimo, el libro blanco de San La Muerte, que a propósito te lo podés descargar con este código QR que voy a dejar acá en algún momento, desde un enlace que te va a llevar a descargarte el PDF para que lo puedas tener. Primero porque es un libro anónimo, no sabemos quién es el autor, ni del libro blanco ni del libro negro, por lo menos yo no lo sé, y lo ha dado gratuitamente. Es un libro ampliamente difundido dentro de los sanlamuerteros. Si vos nunca leíste el libro blanco y el libro negro de San La Muerte, es como que, digamos que es una suerte de Biblia aceptada de cómo debería ser el culto criollo propiamente dicho. No hay dos mejores libros, obviamente hay extensiones de la obra y demás asuntos, tanto Alta Magia como Mago Blanco, si no me equivoco, ¿sí? Probablemente sean la misma persona o dos personas. Es un misterio, ¿sí? El libro blanco y el libro negro de San La Muerte son dos obras fundamentales para entender el culto criollo y cómo funciona. No solamente por eso, sino porque el libro explica en un lenguaje muy sencillo un montón de cosas relacionadas a la espiritualidad. Y te lo podés descargar gratuito porque eso no se vende, eso está en internet hace años, ¿sí? El autor no se quiso mostrar y dio un contenido maravilloso, ¿sí? Una cosa que si sos sanlamuertero y no leíste el libro blanco de San La Muerte, por lo menos, digamos, no te podés llamar sanlamuertero, ¿sí? Son obras fundamentales, ¿sí? El santo también es formación, chicos. No, sí, lo tengo yo guardado en el teléfono, pero tengo que hacerme un tiempo. Nunca vas a tener un tiempo para leerlo. Si esperás un momento para tener tiempo para leerlo, es porque no lo querés leer. Entonces hoy quiero ser muchísimo más sintético y tardar muchísimo menos tiempo en explicar muchísimas más cosas. Así que eso voy a hacer lo más sintético posible a partir de este momento. Y ahora hacemos una especie de inicio del programa propiamente dicho relacionado a los panteones de San La Muerte con la compañía de los dioses que auspician este proyecto espiritual. Mirá. Todo empezó en el año 1767.
Carlos III, rey de España, pragmática sanción de su majestad en fuerza de ley para el extrañamiento de estos reinos a los regulares de la compañía. Se refiere a la expulsión de los jesuitas. Ocupación de sus temporalidades y prohibición de su restablecimiento en tiempo alguno, con las demás precauciones que expresa. Año 1767 en Madrid, en la imprenta real de la Gaceta. Aquí empieza la historia del San la Muerte argentino. Con este evento en 1767. ¿Sí? Este es el punto álgido donde se inicia la historia de la falange criolla del Señor la Muerte. Y en el proceso, a través de los miles de años de civilización, las falanges, que son fuerzas espirituales que descienden a través de las personas para comunicar un conocimiento espiritual a un cierto tipo de población, la muerte tiene lo universal que le permite estar presente en cualquier cultura, por lo menos de este planeta. Entonces, la muerte y su forma de ser muerte varió acorde a diferentes culturas. De esas culturas emergieron panteones de dioses, es decir, agrupaciones más grandes, tándems de dioses que cumplen funciones de orden y de caos. Todos los pueblos cuentan las historias de seres superiores que nos crearon o que vinieron mientras ellos ya estaban aquí, y hasta ahí recuerdan, lo que implica también que la muerte es una suerte de inteligencia más allá del acto de morir. Tiene una participación directa en la resolución de la vida. Para pensarlo de esta manera, tiene una participación directa en la resolución de la vida, tanto para que nazca como para que muera. Es partícipe directo de encarnación en encarnación en trasladar ese espíritu a la siguiente experiencia que le corresponda por su estructura karmática. O dármica. O un poco de las dos. Con esto, en 1767, el rey Carlos III manda expulsar a los jesuitas de Sudamérica. ¿Sí? En algún momento recordamos que recomendé la película La Misión. ¿Sí? Y todo acá en la zona del Paraguay, el sur del Paraguay, Misiones, Corrientes, un poco de Formosa, ¿sí? Toda esa zona mesopotámica, ¿sí? Los esteros de Liberá y demás cosas, se dieron un montón de historias relacionadas a los jesuitas y su comunión con el conocimiento indígena de la zona guaraní, más al norte, más cerca de acá de Paraguay. Es decir, tenés distintos tipos de orígenes étnicos del culto a San la Muerte. Y como voy a usar el libro blanco, lo voy a leer directamente, que ya me lo imprimí, ¿sí? Te digo que te lo podés bajar, el libro blanco de San la Muerte, me bajé de la página, el libro blanco de San la Muerte, ahí tenés la tapa, ahora la voy a volver a poner seguro, de la página 15 les recomiendo hasta la página 19, que es lo que vamos a abarcar hoy, ¿sí? Del libro blanco de San la Muerte, del querido señor Alta Magia, bendito seas quien seas, gracias por lo que le has dado a todos los sanlamuerteros y quizás estaría bueno que nos acordemos de Mago Negro y Alta Magia. Dos autores anónimos que entregaron un conocimiento ordenado para un pueblo que necesita que se le diga lo que hay que hacer. Porque parece que todavía no estamos para valernos por nosotros mismos. Y eso es para pensarlo. Leyenda de San la Muerte. Como leyenda hay varias que dan origen al santoral profano correntino. Cada indio que se llevó una imagen tallada por sus manos tuvo una conciencia distinta de su santo o de su dios o de su protector. ¿De dónde se lo llevó? ¿Qué se llevó? ¿Qué es lo que sucedió entre los jesuitas y los guaraníes que hicieran que ellos hicieran las tres tablas? Cristo, el diablo y la muerte. Y que cuando venga Carlos III a pedir su expulsión, los indígenas se lleven esas tablas a sus tribus o sus tótems. Y cada uno con una interpretación y percepción. ¿Qué era lo que los jesuitas estaban intentando realizar? Significaría que en realidad ellos habían encontrado las respuestas en los grupos indígenas también a través de el poder mágico, sobre todo para la sanación, ¿sí? Porque esta historia empieza en 1767 por un problema de sanación, por un problema de salud, ¿sí?
Sería como decirle a la gente, haga el ritual de la bondiola y usted vaya a la cárcel porque le dijo a una persona cómo podía curarse con creencias espirituales. Criminal. Sos un criminal, ¿no? ¿Cómo le vas a decir que se pase una bondiola fresca por el cuerpo y la despache en un basural? Es criminal eso. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de la injusticia y de por qué no es un culto católico, sino que deviene. Es el resultado de una decisión de un rey que hizo que cambiara la forma de la iglesia. ¿Sí? Es decir, San la Muerte en su culto argentino tiene origen en 1767. Es el punto donde la energía que produce la causa y el efecto inician el culto como lo conocemos hoy en Argentina, Paraguay, en algunas partes de Uruguay. Cuenta la leyenda que la tribu de los Huácaras, que tuvo su asentamiento en lo que es hoy Santa Ana de los Huácaras, que cuando se fueron los jesuitas, los indios tomaron las imágenes de la iglesia. En una de ellas había un tríptico en donde se representaba la tentación de Jesús en el pináculo del templo de Salomón, con los personajes de Jesús, el diablo y la muerte, y la victoria de la muerte a cambio de un traspié de Jesús. Los indios se repartieron el tríptico formado por 3 tablas talladas por ellos, y de esa manera se fueran, y cada uno por su lado le siguió efectuando cultos, pidiéndoles protección y todas las gracias que necesitaba. Esto dio origen a lo que hoy se conoce San Diablo, la tabla con la imagen del diablo, a Jesús, que no sufrió demasiadas transformaciones, y a San la Muerte, también de la tabla con la talla de la muerte. Luego, cuando volvieron los sacerdotes a ejercer los oficios religiosos, estas santificaciones se adaptarán en las capillas cristianas. Es decir, queda como un culto secreto que sobrevive latente dentro de la estructura de la Iglesia Católica. Es decir, la injusticia fue tan grande que generó una fuerza universal que permita a San la Muerte emerger con su falange y hacer justicia. Porque San la Muerte es San Justo. Es justo. ¿Sí? Y ahora quiero que escuches lo que dice el Libro Blanco, ¿sí? Aquí en el Paraguay las historias varían mucho y tienen muchísima más información que obviamente muy pronto voy a hacer, ¿sí? Un sabbat especial que me está ayudando Mariela, que es la que más sabe de la cultura guaraní, por supuesto, y de los mitos guaraníes, y la historia de cada uno de estos seres fantásticos, ¿sí? Hiperdimensionales que existen aquí en el Paraguay solamente, ¿sí? Que devienen de las Pléyades. Es una historia fascinante, la historia del misterio en Paraguay. Pero de eso vamos a hablar seguramente muy pronto. Antes de fin de año seguro vamos a hacer algo con Mariela juntos para mostrarles un poco los misterios del Paraguay. ¿Qué magia se hace aquí? ¿Cómo se piensa aquí el tema de la vida, la muerte? Ese tipo de cosas que enriquecen. Así que prepárense. Quiero que escuchen esto. Leyenda sobre Tupá. Los españoles quedaron perplejos cuando los indios que habitaban ese lugar, antes de ir a realizar sus ocupaciones, se encomendaban a lo que ellos denominaban un fetiche o talismán, que representaba a un hombre descarnado en posición fetal o sentado, al cual los indígenas le llamaban Ñanderú Guazú o Tupá, y que muchos siglos antes de que los españoles descubriesen América, se cree que según la adición oral fue en el año 800 de nuestra era, lo que sería aproximadamente hace 1200 años, y ateniéndonos siempre como fuente la tradición oral, Dios Padre se le hace presente a un cacique guaraní de aspecto flaco y descarnado, se le revela como Tupá o Ñanderú Guazú, y se sienta de cuclillas a conversar con el cacique y le cuenta que en el cielo hay una pieza llena de velas, unas más grandes y otras más pequeñas, todas encendidas, y le explica que las velas representan la vida y que cuando se apagaba el hombre moría y su alma era arrancada de su cuerpo para ser llevado a su juicio. De ahí que en las estampitas actuales aparece con la guadaña, ya que en las primeras tallas aparece en posición fetal o sentado, y le dice que debía encomendarse el cacique con todo su pueblo, tanto en vida como para poder tener una buena muerte. De allí nace el nombre Señor de la Buena Muerte. En este libro van a encontrar la leyenda del payé jesuita. Vamos a retomar, porque quizás muchos de ustedes no lo vieron, el credo de San la Muerte, la carta póstuma del payé jesuita. Pero primero vamos a contar la historia comúnmente aceptada en el culto criollo sobre el origen de San la Muerte. Leyenda sobre el bondadoso señor San la Muerte. En los esteros de Iberá se cuenta otra leyenda
o que dije, otra parte de una misma leyenda que forma la historia de este santito. Cuentan los lugareños que en la región, hace 150 años aproximadamente, había una prisión en donde estaban albergados los leprosos. A estos, por miedo al contagio, los tenían apartados de los demás reclusos, en una edificación alejada. En el pueblo existía un payé, médico brujo. Unos dicen que fue un monje franciscano o un monje jesuita que cuando Carlos III de España lo expulsó de la región, se quedó en el lugar para ayudar a los indígenas. Este payé era conocido por su poder de curación, a través de la administración de yuyos, curativos, brebajes, curaciones de palabra y oraciones, la administración de un agua curativa, su gran amor al prójimo, en cual abarcaba también a los leprosos cuando éste se adentraba en sus celdas para ofrecer agua a los enfermos en la culminación de sus vidas por medio de la enfermedad. Este monje era poco para toda la comunidad. Sus tareas se debían multiplicar para dar auxilio a todos los que requerían de su ayuda para curar males del cuerpo, como así también males espirituales, o bien sacarle algún daño a una persona que había sido víctima de algún ojeo por otra malintencionada. El payé se hacía su tiempo para correr hasta la orilla del río o laguna, sentarse bajo algún árbol frondoso, ponerse en cuclillas y meditar mirando correr el agua. Todo sería igual con la monotonía de siempre, ayudaba a las personas del poblado y de los que venían de la selva, llevando el agua para calmar la sed de los enfermos en el leprosario, tomándose el tiempo para descansar su delgado cuerpo a la sombra de un árbol en la orilla del río, hasta que llegaron al lugar nuevamente los sacerdotes cristianos que volvían a retomar la empresa comenzada por los misioneros. Los sacerdotes, al enterarse de la presencia del payé, confabulaban con las autoridades y hacen poner preso a éste, y lo encierran en una celda con los leprosos. El payé, sin oponer resistencia, se deja conducir, que lo encierran, pero en protesta hace ayuno y de pie. Apoyado en un cayado, bastón largo que utilizan los pastores o los viajeros para ayudarse a caminar, de pie hasta que la muerte le llega en un momento. Nadie se ha dado cuenta de su muerte hasta luego de un tiempo prolongado, cuando abren la puerta de su celda y lo encuentran muerto, de pie, con su túnica negra, apoyado en el cayado, que tenía forma de L invertida, sus carnes consumidas, era solo su esqueleto cubierto por la piel. El apodo de Señor la Muerte puede venir porque Payé se ocupaba de las personas con lepra, que en esa época tener esa enfermedad, lo cual no tenía cura, era una sentencia de muerte segura. Esa es la historia comúnmente aceptada de San la Muerte del payé jesuita. Pero si vos no viste el video, ¿sí?, el credo de San la Muerte completo, hoy te voy a poner aquí la carta póstuma del payé jesuita. El credo de San la Muerte, ese pequeño libro, ¿sí?, que tiene unas leyes de culto y que hemos liberado en el 2019, explica específicamente, ¿sí?, el payé jesuita lo que le habla al Papa, las cosas que van a suceder. Es decir, aquellos que quieran creer en esta casa y en la doctrina unificada, es una carta de San la Muerte al Papa. Eso es el credo de San la Muerte. Contiene leyes y secretos para que ustedes puedan cultuar a San la Muerte sin que la gente que no presta atención se dé cuenta, también para proteger el conocimiento, no es para todos. Y también contiene un mensaje que hoy, recién después de 4 años, se los explico, 3 años se los explico, después de haber sacado el credo de San la Muerte. Entonces, miren el video, el credo de San la Muerte, que está en audiolibro, que yo lo preparé, ¿sí?, hace el año pasado, ¿sí?, y hoy vamos a ver un fragmento, ¿sí?, la carta póstuma del payé jesuita, el mensaje que se me encomendó que yo les diera a ustedes. Vamos con él. Carta póstuma del payé jesuita a la Compañía de Jesús. Canalizado mediante León de San la Muerte, de San Francisco de la Buena Muerte. Por el medium Pablo Barrera. La paz sea contigo, Santísimo Padre. Que Dios tenga piedad de los pecados de los hombres. De su consideración. Es menester que sepa que los tiempos de la obra de Dios implican a todas sus obras y todas sus cosas. También es imperioso
que los tiempos de la casa de nuestro Señor Jesucristo, entienda la inevitable llegada de las nuevas revelaciones, pero para enfrentar el futuro, deberá abrazar su pasado y salir con todos ellos. La tierra que nos trajo al mundo de los vivos, padece una lánguida agonía en postreras penas, por nuestra poca intervención en momentos, donde nuestros hermanos, estaban mejor preparados para el gran trabajo, que en este tiempo aciago para Roma. Es tiempo para la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que tome el rol que le corresponde a los tiempos de las 4 aspas, donde los clavos y el Gólgota se han mezclado con los espíritus de la telúrica, y los espíritus de los muertos, reclamando una reparación en nuestra Santa Madre María. Santa y casta Sofía. Un tiempo será difamada, pero en 2 tiempos regresarás a Roma. Libere el último misterio, Fátima se lo ha reclamado. Apócrifos, prohibidos, paganos, sentarás a tu mesa de caridad. Repararás las hogueras con pan y aceite pingue. Quitarás los cerrojos de Nahemot, y las dejarás salir. Dejarás al pobre, usar mi nombre. No hablarás en vano de mi gloria. No ofendas al adversario llamándolo por mi nombre, ni me llames, pidiendo ver a Satanás, porque él es antítesis y yo soy síntesis. Luego, o cuanto antes, fundamentarás el tercer templo, para Roma, para los hebreos, para los ismaelitas y para Edom, porque es sangre de Abraham, todos ellos, incluyendo al hijo de David. El congregador es el más pequeño, mas los otros 49 lo han buscado con escarnio. Diles a los perros de Mijael, que Mijael ya pactó con el congregador. Darás al congregador Canaán, Niftalí, Mar y Samaria, todo lo Yezidi será dado al congregador, todo lo que pertenece al ángel pavo real, y lo tienes tú, se lo darás al congregador, para devolverlo a Meletaos. Y darás Babilonia y Uruk al congregador, y él pondrá el faro austral mirando hacia el dominio de Ogunferai, en el trópico de Capricornio. Luego de esto, podrás tomar tu porción ante la gloria de Ajaya. La cruz que es rosa y es cruz, que es de Jaca, 2 serpientes de cobre de Moisés, mirando a diestra y siniestra, sosteniendo el diamante de Saturno, la escuadra y el compás, la cruz de todas las cruces. Jaibrasil aparecerá en la llama. La llave del albedo será para tu trono, la llave del nigredo para Edom, la llave del rubedo para Ismael, Jacob y Esaú. Darás la porción a José, una vez más. Darás al congregador todo lo que pertenece a Asera. Deja que los santos, mártires y ánimas solitarias del purgatorio tengan la cruz de Cristo en sus propias moradas. Repara la hoguera. Repara la hoguera. Repara la hoguera, dando agua y cortando leña para las hijas de Lilith por 700 años, y lava los pecados postreros de tu casa. Haz la paz con Cernunnos. Haz la paz con el genio, pues Salomón construyó el templo de Yahvé con todos ellos. Los hebreos le darán a los sadiquim al congregador. Los ha recomprado en tiempos aciagos a un raba y traidor, que vendió su herencia espiritual, por el alma de una difunta presa en las estancias palaciegas de Gamaliel. Que reciba el destino de Naamán de Jericó. Cuando un hijo de madre judía camine en los bosques de Niftalí, un día antes de Jeroboam como rey, escucha en sus oídos Edom Gamal Can, entonces sabrás que mi palabra es respetada, hasta por el espíritu de la verdad. El arcano de la emperatriz le ha sido dado al congregador. Santa María Madre de Jesús, la estrella del mar y la Virgen de la Candelaria acudirán en su ayuda, con la cadena de San Jorge. No pasarán jamás. No toques el trono de la Britania, no toques Tartaria, abandona las tierras de Sin. No toques América, que es tierra imperecedera. Dale a Mulo que es de Mu, y deja a Dagon brillar sobre Filistea nuevamente. Si haces esto, habrá paz por 77 tiempos, después de tu muerte. Deja el arca en las tierras de la reina de Seba, hasta que Yaldabaoth la reclame en el tercer templo. Deja caminar a las 8 hermanas, o ellas reclamarán al Altísimo, por las obras inicuas de la ramera. El congregador hablará a Zambala, tú no hablarás por los hijos de los hombres. Muchas voces aturden tu visión, harán mis palabras inaudibles, pero tú sabrás escuchar. Santifica mi nombre, hermano mío, y habrás demorado la asamblea de tropas. Esa es tu porción, antes de volver al Padre Eterno. En nombre del Padre. En nombre... Pues bien, esto ha sido todo por hoy, ¿sí? Un sabbat corto, un sabbat polea, porque viene el sabbat número 60. 60 preguntas sobre San la Muerte, así que ya podés ir dejando tus preguntas a aquellos que todavía no lo hicieron, ¿sí? Pueden dejarlo todavía en algunos lugarcitos, algunas preguntas van a salir y otras entrar. Estoy esperando que venga alguna pregunta interesante, ¿sí? Muchísimas preguntas interesantes en todos los niveles, el básico, el medio y el avanzado. El procedimiento es el siguiente, yo voy a poner en pantalla la pregunta y la voy a contestar. Se va a grabar en varios días, así que después de este Sabbat 59, sí, vamos quizás a tardar, quizás 2 semanas en volver a encontrarnos aquí, en Pablo Barrera Magia Caso. Buenas noches y buena suerte.